en lo que se refiere a la materia, vamos a hablar de la dinámica de la partícula. O sea, el movimiento de una partícula, indiferente del tamaño, indiferente de qué ambiente circundante posea esta partícula. O sea, supongamos que sea el movimiento en condiciones normales. Condiciones normales quiere decir presión atmosférica normal, ¿ya? Y también temperatura, básicamente, ¿no? Temperatura que es considerada entre 20 y 25 grados una condición normal. Le vamos a pedir a ver, a que nos ayude a leer. Andreina. ¿Qué está sonando? Deje cerrar el WhatsApp. Andreina, no estoy compartiendo y no me sabe decir. Andreina, ¿dónde anda? Se da cuenta que me contestan la lista y se me van. Andreina. No, sí. No se ¿Sí le me escucha. escucha? No se le escucha. Se da cuenta. Eso mismo pasó en la lista. Su micrófono. Hola. Ahí. Ahí sí. Sí, sí. A ver, dele. Dinámica de la partícula. Magnitudes vectoriales, vector posición. Magnitudes vectoriales y escalares. Se denominan magnitudes a los atributos físicos medibles de los objetos o de las interacciones. Perdón. Entre ellos, tales como fuerzas, temperatura, longitud, carga eléctrica o muchas otras variables. Atendiendo precisamente a la manera específica de realizar su medición, dichas magnitudes pueden ser de dos tipos, escalares o vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas representables por una escala numérica en la que cada valor específico acusa un grado mayor o menor de la escala. Ejemplo, temperatura, longitud, masa. Ya. Te recomiendo algo, Andreina, que primero lea con la vista y luego pronuncie con su voz, ¿sí? Ya. Las magnitudes vectoriales, en cambio, involucran mucha más información de la simplemente representable en una cifra, requiriendo a menudo de un sentido o dirección específico dentro de un sistema de coordenadas determinado. Ejemplo, velocidad, fuerza. Para ello se impone un vector como representación de sentido único de la magnitud. Todo vector está regido por 4 coordenadas fundamentales. Punto de aplicación, el lugar donde nace el vector usualmente es un punto. Dirección, la trayectoria que sigue usualmente es una línea recta. Sentido, la orientación de la magnitud a lo largo de la trayectoria especificada usualmente es una punta de flecha al final de la recta de la dirección. Módulo, el grado de la intensidad del vector. Ya. Entonces tenemos 4 parámetros, ¿no? Punto de aplicación es donde nace el vector. Dirección, que es la trayectoria que sigue. El sentido, ¿ya? Y el módulo o la intensidad, ¿no? ¿Ya? La longitud de la flecha. Parece que nos habíamos quedado aquí. Ah. Chicos, ando buscando un celular para comprar uno baratito hoy día mismo. ¿Quién me puede dar una guía? Celular barato, ¿qué marca prefieres?
¿De los Samsung o de los No, pues uno Xiaomi? chino. Aquí estoy viendo algunas marcas. Espérese un rato. Es una cadena. Vamos a la lectura. Ya que quieren hablar. Vamos, ejemplos de magnitud. Ah, no, pues estamos en el video. Ya. Atención. Miren. Primero de bachillerato, vergüenza deberían sentir. Habíamos visto que las magnitudes físicas son propiedades o atributos medibles del mundo que nos rodea. Pues bien, en la física, estas magnitudes pueden ser de dos clases, escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas en las que solamente se expresa su valor, es decir, se enuncian con un número y una unidad de medida. Veamos algunos ejemplos de magnitudes escalares. Una longitud de 5 metros, una masa de 3 kilogramos, un tiempo de 10 segundos, una superficie de 20 centímetros cuadrados, un volumen de 4.5 metros cúbicos, una temperatura de 18 grados Celsius, una rapidez de 30 metros sobre segundo, una densidad de 7.8 gramos sobre centímetro cúbico, una energía de 300 joules, entre otras. Como vemos, el valor de una magnitud escalar se compone de un número y la unidad de medida correspondiente. Sin embargo, en física hay algunas excepciones de magnitudes escalares cuyo valor consta de un número, más no de unidad. Se trata de las cantidades adimensionales, es decir, que no tienen unidades. Y un ejemplo de ellas es el coeficiente de rozamiento o fricción, que se representa con la letra griega mu y que se expresa únicamente como un número real, sin unidades. Por ejemplo, mu igual a 0.25. Las magnitudes vectoriales son aquellas en las que, además de expresar su valor, se debe especificar su orientación. En otras palabras, tienen magnitud, dirección y sentido. Citemos algunos ejemplos de magnitudes vectoriales. Un desplazamiento de 40 kilómetros hacia el norte. Una velocidad de 10 metros sobre segundo hacia el este. Una aceleración de 9.8 metros sobre segundo cuadrado dirigida hacia abajo. Una fuerza de 45 newtons con orientación norte, 60 grados oeste, entre otras. Como vemos, la magnitud vectorial se compone de un número con la unidad de medida correspondiente, es decir, su valor, y la dirección y el sentido, es decir, su orientación. Si hace falta alguno de estos datos, entonces la magnitud vectorial no estará correctamente expresada. Un vector es la herramienta matemática que permite representar gráficamente una magnitud de carácter vectorial. Se dibuja como una flecha y técnicamente se define como un segmento de recta orientado. Veamos los principales elementos de un vector. El origen o cola, que además de indicar dónde inicia el vector, nos especifica el punto de aplicación del mismo. El extremo o cabeza, que es donde está la punta de la flecha, indica dónde finaliza el vector. El módulo, magnitud o norma del vector, que hace referencia al tamaño del vector. Es el valor de la magnitud vectorial que representa la flecha. La línea de acción, que es la recta imaginaria que contiene el vector. La orientación de la línea de acción en el sistema de referencia al cual pertenece el vector es lo que determina la dirección del mismo. Si es un vector en un sistema unidimensional, su dirección es la recta que se ha elegido como sistema o marco de referencia.
Si el vector pertenece a un sistema bidimensional, como el plano determinado por los ejes X e Y, usualmente su dirección es el ángulo θ que forma la línea de acción con el semieje positivo o X. Y si el vector está en un sistema tridimensional, como el espacio generado por los ejes X, Y y Z, su dirección viene dada por los ángulos alfa, beta y θ que la línea de acción forma con los semiejes positivos OX, OY y OZ respectivamente. Otro elemento de un vector es el sentido, que lo determina hacia dónde apunta la flecha que está en su extremo. Por eso se dice que un vector es un segmento dirigido. Por ejemplo, aquí apreciamos dos vectores que tienen la misma dirección, pero sentido opuesto. Usualmente, un vector se denota por una letra mayúscula o minúscula en negrilla o con una flecha encima. En este caso, denotamos el vector con la letra A minúscula y la flechita encima. La notación en negrilla es propia de los textos de matemáticas y física. El vector también puede nombrarse usando las letras que corresponden a su origen y extremo, con la flecha encima. Si el origen es el punto P1 y el extremo es el punto P2, entonces tenemos el vector P1, P2. Finalmente, para denotar el módulo, magnitud o norma del vector, se escribe el vector entre barras simples o dobles. Aunque las dos notaciones son correctas, es preferible usar las barras dobles, ya que éstas se diferencian claramente del símbolo de valor absoluto al cual se parecen mucho las barras simples. Al enunciar el módulo de un vector, se debe citar el número y la unidad de medida correspondiente a la magnitud física que representa. Ok, entendido, ¿sí, no? No me dejaron dar clase hoy día. Lo escucho abajo, profe. Hola, hola. Ahí sí se escucha. Ahí está bien. No me dejaron dar clase hoy día, se salieron con las suyas, pero bueno, el día viernes, no se olviden de sus exposiciones, por favor. Póngale seriedad a esto. ¿Para el viernes o para el jueves, profe? Viernes, que son 2 horas seguidas, el viernes. Ya, profe. Todos los grupos, no es que voy a hacer exponer en orden, Cualquier Ya. grupo puede salir exponiendo. Y ya se me fue, pues, Oliver. No, ahí está. Confirma, Oliver. Van a topar ahí en la entrada de la 8, profe.